Omar García Harfuch acaba de descubrir pruebas que cambiarán todo lo que creíamos saber. Según fuentes exclusivas, el grupo fugitivo no está muerto, sino que fingieron su propia muerte para esconderse y protegerse de amenazas reales. Sí, escuchaste bien. Mientras todos creían que habían desaparecido para siempre, ellos estaban en las sombras, planeando su regreso. ¿Qué secretos ocultan? ¿Dónde están realmente? Esta historia está lejos de terminar y las pruebas que encontró Harfuch podrían poner a temblar a más de uno. No te pierdas esta explosiva información que te dejará sin palabras. La mañana del 25 de mayo de 2025, el cielo de Tamaulipas amanecía gris, como si presintiera la sombra de lo que estaba por suceder. El grupo fugitivo, conformado por 5 músicos originarios de Veracruz, había culminado la que sería, según todos los indicios, su última presentación en vivo en una feria regional de Ciudad Mante. Con las risas aún frescas entre el público y los aplausos retumbando en la memoria de quienes los vieron tocar por última vez, los músicos partieron al día siguiente rumbo a Reynosa. El viaje, en teoría, no debía tomar más de 5 horas. Pero a mitad del camino, el silencio lo cubrió todo. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna publicación en redes. Los teléfonos estaban apagados. Sus familiares, acostumbrados a que al menos uno de ellos se reportara en cada parada, empezaron a preocuparse. Las horas se convirtieron en un día. Luego en 2. Y finalmente, en una semana. Y entonces, llegó la noticia que partiría en 2 la historia del grupo. Una camioneta, calcinada hasta los huesos, fue encontrada en un camino rural cerca de Reynosa. En su interior, 5 cuerpos completamente quemados. Los medios no tardaron en darlo por hecho, hayan muertos a los integrantes del grupo fugitivo. Las imágenes eran impactantes. La escena del crimen estaba acordonada, rodeada por agentes estatales que, sin embargo, parecían más interesados en cerrar el caso que en investigarlo. No hubo declaraciones oficiales. No se presentó evidencia concreta. Solo un acta preliminar que decía lo que muchos ya temían leer. Pero algo no encajaba. Los familiares, destrozados por el dolor, comenzaron a notar detalles inquietantes. La camioneta sí era parecida a la que usaban, pero nadie confirmó visualmente que era la suya. No había placas visibles. No había pertenencias recuperadas. Ni un solo objeto reconocible. Y lo más extraño, las autoridades se negaban a permitirles ver los cuerpos. No nos los han mostrado. No han hecho pruebas de ADN. Y ya quieren darlos por muertos, dijo uno de los hermanos en una entrevista que rápidamente se hizo viral. Los rumores empezaron a correr. ¿Y si los cuerpos no eran de ellos? ¿Y si todo había sido un error? O peor aún, ¿y si se trataba de algo mucho más oscuro? En redes sociales, los fans exigían respuestas. Algunos se aferraban a la esperanza de que el grupo estuviera vivo. Otros desconfiaban de la versión oficial desde el primer momento. La presión pública creció, pero las autoridades guardaban silencio, como si hubiese algo que preferían no decir. Nadie sabía qué había pasado realmente en ese trayecto entre Ciudad Mante y Reynosa. Solo había una certeza, el grupo fugitivo se desvaneció como si la tierra se los hubiese tragado. Y lo más inquietante estaba por venir, un mensaje anónimo, un cuerpo sin identidad y una verdad que muchos preferirían nunca descubrir. La camioneta ardía aún cuando los pobladores de la zona dieron aviso. Un resplandor lejano, una columna de humo que se alzaba como un grito silencioso en medio del desierto. Así fue como encontraron aquel vehículo destruido, reducido a cenizas, cerca de un camino de terracería que conecta a Reynosa con comunidades rurales poco transitadas. En su interior, lo que las autoridades describieron como 5 cuerpos totalmente calcinados. La noticia corrió como pólvora. Para los medios, todo estaba claro, eran ellos. El grupo fugitivo. Los 5 músicos desaparecidos desde hacía días. Las imágenes del vehículo carbonizado fueron suficientes para que los titulares hablaran de una ejecución directa, de un crimen vinculado al crimen organizado. Pero mientras el país entero lloraba su supuesta pérdida, las familias se topaban con un muro impenetrable. No hubo reconocimiento oficial. Ninguno de los familiares fue autorizado a ver los cuerpos. Las autoridades, alegando el estado avanzado de calcinación, se limitaron a decir que las pruebas de ADN estaban en curso. Pero jamás informaron cuándo comenzarían ni cuándo estarían listas. Pasaron los días. Luego las semanas. Y las preguntas crecían como sombra bajo el sol. ¿Por qué tanta prisa en cerrar el caso sin pruebas concluyentes?
¿Por qué no había pertenencias, maletas, ni instrumentos? ¿Por qué las autoridades parecían más interesadas en que la historia terminara ahí? Un detalle perturbador salió a la luz. Según un reporte filtrado de manera anónima, los cuerpos encontrados no coincidían con las estaturas ni con texturas físicas de los músicos. Uno de los cuerpos parecía demasiado robusto, otro era visiblemente más bajo que cualquiera de los integrantes. ¿Eran entonces los cuerpos de otras personas? La especulación estalló. Algunos afirmaban que se trataba de un encubrimiento. Otros decían que los cuerpos habían sido colocados intencionalmente para simular una muerte colectiva. Y entonces surgió el primer golpe inesperado, una nota anónima enviada al domicilio del padre de uno de los músicos. La nota era escueta, escrita a mano. No confíes en nadie. Tu hijo está vivo. Pero no puede regresar. La familia guardó silencio durante días hasta que decidieron hacerlo público. Mostraron la nota en un noticiero local. El presentador no podía creer lo que leía. Las redes sociales explotaron. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Pero lo más inquietante fue la reacción de las autoridades, ninguna. Ni una sola declaración, ni un desmentido. Como si aquello no existiera. Como si el caso estuviera clausurado por orden superior. Y ahí comenzó el verdadero misterio. Porque mientras el país despedía a sus ídolos entre homenajes, veladoras y canciones tristes, una sola pregunta comenzaba a circular como un eco peligroso: ¿y si los cuerpos encontrados no eran del grupo fugitivo? Fue un jueves por la noche cuando todo cambió. Mientras las familias seguían exigiendo respuestas y la prensa comenzaba a perder interés por falta de información oficial, un usuario anónimo publicó en un foro de noticias regionales un video que estremeció a miles. El clip, de apenas 38 segundos, mostraba a 5 hombres encapuchados bajando de una camioneta idéntica a la que usaba el grupo fugitivo. Era de noche, pero el reflejo de los faros permitía distinguir sus movimientos. Uno de ellos, el que parecía llevar la voz de mando, miraba directamente a la cámara y decía una sola frase, con voz temblorosa pero clara. «IGT, esto no es un accidente. Esto es por seguridad. No estamos muertos». La publicación fue eliminada tan pronto como fue subida, pero varios usuarios lograron descargarla y compartirla en otras plataformas. En pocas horas, el video ya era viral. Las imágenes fueron analizadas por expertos independientes que notaron algo revelador. Uno de los hombres llevaba en la muñeca una pulsera personalizada con la palabra fugitivo, exactamente igual a la que usaba Ángel Torres, el vocalista del grupo. Otro tenía una cicatriz en la mano derecha, coincidente con la que tenía el tecladista, vista en varias fotos de conciertos. El video parecía auténtico. La camioneta, el lenguaje corporal, los detalles físicos. Todo indicaba que sí se trataba de los integrantes del grupo fugitivo. Pero entonces surgía una nueva y más perturbadora pregunta. ¿Por qué fingir su muerte? La teoría más fuerte surgió de una filtración no confirmada de un periodista que había cubierto el caso desde el inicio. Según él, los músicos habían recibido amenazas de muerte semanas antes de desaparecer. Al parecer, se negaron a participar en un evento organizado por un grupo criminal en la región norte del país. El periodista aseguró haber visto mensajes intimidatorios enviados a uno de los celulares del grupo, incluyendo frases como: «No quieres tocar aquí, entonces prepárate para desaparecer». La versión cobraba fuerza. Si el grupo había sido amenazado, tal vez la desaparición no fue un secuestro ni un asesinato, sino una huida desesperada. Y el incendio del vehículo, junto con los cuerpos falsos, habría sido un montaje perfecto para simular su muerte y evitar represalias. Pero esto abría un nuevo capítulo de horror. ¿Quiénes eran entonces los 5 cuerpos calcinados? ¿Inocentes usados como carnada? ¿Delincuentes sacrificados? ¿O simples víctimas de una confusión aún más grande? Mientras tanto, las autoridades seguían en silencio. Las familias, divididas entre la esperanza y el miedo, ya no sabían qué creer. Algunos empezaron a recibir llamadas extrañas, sin voz al otro lado. Solo respiración. Como si alguien los estuviera vigilando. Y en medio de ese torbellino, la única verdad que parecía sostenerse era que el grupo fugitivo no estaba muerto. Pero tampoco estaban libres. Algo mucho más grande y peligroso estaba ocurriendo tras bambalinas. Y apenas comenzábamos a arañar la superficie. Desde la publicación del video prohibido, el ambiente alrededor del grupo fugitivo se volvió cada vez más tenso y peligroso. Las sospechas y la incertidumbre se transformaron en miedo real.
Porque no solo era que estaban vivos y habían fingido su muerte, sino que la razón detrás de todo era algo que ninguno se atrevía a mencionar en voz alta, amenazas que venían desde las sombras más oscuras del país. De acuerdo con fuentes cercanas a los músicos y a sus familias, semanas antes de la desaparición, varios integrantes comenzaron a recibir mensajes y llamadas que no solo eran intimidantes, sino explícitamente violentas. No se trataba solo de advertencias, eran órdenes disfrazadas de amenazas, indicándoles que debían abandonar la música o enfrentarse a consecuencias fatales. Nos decían que no nos atreviéramos a presentarnos en ciertos lugares. Que no debíamos seguir cantando para no llamar la atención. Nos advirtieron que el silencio era la única salida, confesó en exclusiva para un medio local uno de los amigos cercanos del grupo, que pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalias. Estas amenazas, según esta fuente, vinieron de un cartel que quería controlar el mercado musical en esa región, buscando silenciar a quienes se negaran a colaborar con ellos. El grupo fugitivo, conocido por sus letras y mensajes de lucha social, se convirtió en un blanco. Así, la decisión de fingir su muerte fue un acto de supervivencia. Un movimiento desesperado para protegerse y proteger a sus familias. La camioneta calcinada y los cuerpos hallados, entonces, no eran más que una trampa elaborada para despistar a los enemigos y al mismo tiempo dar a entender que todo había terminado. Sin embargo, no todo fue fácil. La muerte del grupo fugitivo generó un vacío que otros quisieron llenar. Grupos rivales, aprovechando el supuesto final trágico, comenzaron a invadir el territorio que ellos defendían con su música y su presencia. Y mientras tanto, los integrantes, escondidos en un lugar seguro, debían replantear su futuro. No solo tenían que permanecer ocultos, sino también buscar la forma de desmentir la versión oficial sin exponerse a un nuevo ataque. Esta situación llevó a que, a escondidas, se comunicaran con algunos medios independientes para filtrar la verdad poco a poco. Así surgió el video que demostró que estaban vivos. Pero el miedo seguía latente. No podían regresar a los escenarios, no todavía. Por eso, sus familias también vivían bajo un constante temor. La incertidumbre de saber si mañana alguien tocaría a sus puertas o si recibirían una noticia peor era una carga diaria. Y las amenazas, aunque indirectas, no cesaban. Paquetes con balas, llamadas sin voz, mensajes cifrados. Todo formaba parte de un plan para mantenerlos silenciados. Mientras tanto, la opinión pública seguía dividida. Algunos apoyaban la idea de que el grupo había sido víctima del crimen organizado y aplaudían su valentía, aunque fuera desde el anonimato. Otros criticaban la falta de transparencia y se preguntaban si detrás de la desaparición y la falsa muerte había algo más oscuro, quizás vinculado a negocios turbios o traiciones internas. Pero para el grupo fugitivo, solo había una certeza: la batalla por su vida apenas comenzaba. Y para sobrevivir, debían mantener el secreto, seguir en las sombras y, algún día, volver a alzar la voz, aunque con mayor cuidado. Tras la simulación de su muerte, el silencio se apoderó del ambiente alrededor del grupo fugitivo, un silencio que no era solo ausencia de sonidos, sino un eco cargado de miedo, sospechas y secretos que resonaban en cada rincón donde alguna vez brillaron. Los integrantes habían logrado escapar de una muerte segura, pero a costa de una vida oculta y llena de sombras. Desde el momento en que fingieron su desaparición, se convirtieron en fantasmas para su propia gente. Nadie sabía dónde estaban, ni qué hacían, ni cómo seguían sobreviviendo. Mientras las autoridades mantenían la versión oficial sin permitir nuevas investigaciones, las familias de los músicos comenzaron a ser vigiladas y amenazadas. Vecinos que antes celebraban la música del grupo ahora miraban con recelo cualquier señal de que los fugitivos aún estuvieran vivos. La paranoia crecía, y el miedo también. Entre ese miedo, comenzaron a surgir rumores que hablaban de un posible refugio secreto. Algunos aseguraban que el grupo se había trasladado a una pequeña comunidad montañosa, donde un puñado de simpatizantes los protegía. Otros decían que estaban escondidos en otro país, lejos del alcance de sus perseguidores. Pero lo cierto es que cada intento de comunicación pública era silenciado por la presión y las amenazas. Las pocas voces que intentaban contar la verdad eran rápidamente apagadas. Un periodista local que intentó investigar el caso a profundidad desapareció sin dejar rastro. Su última llamada fue una advertencia: no busquen lo que no quieren que encuentren. Esta atmósfera de censura y peligro hacía cada vez más difícil que el grupo fugitivo pudiera planear un regreso seguro. El silencio se volvió su único escudo, pero también su prisión. En medio de esta oscuridad, algunas pequeñas pistas comenzaron a surgir.
Fans y simpatizantes, inquietos por la verdad, empezaron a formar grupos en redes sociales para intercambiar información, rumores y supuestas pruebas de vida. Fotos borrosas, grabaciones de audio, mensajes cifrados que circulaban en grupos cerrados, todo con la esperanza de mantener viva la llama del grupo. Sin embargo, estas acciones también atrajeron la atención de aquellos que querían mantener el secreto enterrado. Varios perfiles de redes sociales fueron eliminados misteriosamente. Algunos usuarios reportaron recibir amenazas anónimas para que dejaran de buscar al grupo. Pero la historia del grupo fugitivo ya no podía borrarse. Su música, sus letras y su lucha social habían marcado a una generación que se negaba a aceptar su desaparición definitiva. Por eso, aunque en silencio, el grupo seguía presente en cada rincón. En cada canción que alguien tarareaba en la calle, en cada murmullo que se escuchaba en los barrios donde crecieron. Su legado era ahora un símbolo de resistencia, una llamada a no olvidar que, a veces, la verdad se esconde detrás del silencio. El misterio seguía intacto, y mientras ellos seguían luchando en las sombras, el país entero esperaba con ansia saber cuándo y cómo sería el regreso de los fugitivos. Después de tanta incertidumbre, rumores y especulaciones, la gran pregunta sigue en el aire: ¿está realmente vivo el grupo fugitivo? Aunque oficialmente se reportó su muerte, múltiples indicios han puesto en duda esa versión. De ser cierto que los integrantes están vivos, la posibilidad de que hagan su aparición pública está más latente que nunca, pero no sin antes asegurarse de que las condiciones sean las adecuadas. Durante días, los seguidores y medios han analizado cada detalle, cada filtración y cada señal, esperando una confirmación definitiva. Los rumores apuntan a que el grupo ha estado en un silencio estratégico, ocultos para protegerse de amenazas que ponían en riesgo sus vidas y las de sus familias. Pero ese silencio no ha sido eterno ni absoluto. Desde diversos círculos cercanos al grupo, se asegura que podrían estar preparando su regreso. Aunque aún no hay fecha confirmada, la intención de reaparecer está presente, siempre y cuando se sientan suficientemente seguros para hacerlo. Esta aparente calma podría ser la calma antes de la tormenta, el preludio de un anuncio que sacudirá a México y a sus seguidores alrededor del mundo. No es fácil para un grupo con tanta historia y compromiso social mantenerse en la sombra por tanto tiempo, pero el miedo a las represalias y la necesidad de protegerse han sido prioridades indiscutibles. Por eso, hasta ahora, solo se han dejado pistas sutiles, mensajes en redes sociales, fotos borrosas y algunos testimonios anónimos que han alimentado la esperanza. Si el grupo fugitivo está realmente vivo, es probable que estén trabajando en nuevas canciones que reflejen toda esta etapa de ocultamiento, miedo y resistencia. Es posible que usen su arte para contar su verdad, para explicar al mundo las razones que los llevaron a desaparecer y la fuerza con la que han luchado desde el silencio. El regreso, de concretarse, no será improvisado ni apresurado. Sabemos que deben estar valorando cada detalle para que la aparición sea impactante y segura. El escenario, el momento, la forma en que se comuniquen, todo estará calculado para garantizar que su mensaje llegue claro, sin poner en riesgo a nadie. Mientras tanto, la comunidad de fans sigue firme, creando espacios de discusión, compartiendo teorías y manteniendo vivo el recuerdo del grupo. La esperanza crece con cada nueva señal, con cada indicio que pueda confirmar que su historia no terminó con aquella noticia trágica. Algunos expertos en seguridad y análisis social han señalado que la estrategia del silencio y la simulación de la muerte no es nueva en contextos donde la vida corre peligro. Por ello, sostienen que si el grupo fugitivo está vivo, su aparición podría ser inminente, aunque cuidada y discreta. Lo que es seguro, es que el mundo está expectante. La aparición de un grupo que ha sido símbolo de resistencia y voz para los que no tienen voz sería un acontecimiento histórico. Y aunque la incertidumbre sigue presente, la posibilidad de verlos de nuevo sobre un escenario o al menos escuchar su mensaje público mantiene en vilo a miles. En resumen, de ser que el grupo fugitivo está vivo, podrían hacer su aparición muy pronto, tan pronto como las condiciones de seguridad se lo permitan. Su legado, su música y su lucha no han muerto. Están allí, en silencio, preparándose para un posible retorno que muchos esperan con ansias. Solo el tiempo dirá cuándo llegará ese momento, pero la certeza es que el grupo fugitivo sigue siendo una fuerza que nadie puede ignorar. ¿Qué opinas tú sobre toda esta historia del grupo fugitivo? ¿Crees que realmente están vivos y solo están esperando el momento adecuado para aparecer? ¿O piensas que todo ha sido una estrategia para mantenerse ocultos por su seguridad? Déjanos tus comentarios, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que debería pasar en el próximo capítulo de esta increíble historia?
Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdad detrás del misterio. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal Historias y Traiciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo capítulo o una historia impactante como esta. Nos leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta aventura.